Hola, ¿qué tal? Bueno, como prometí ayer en Twitter, voy a analizar los problemas que está teniendo la selección española aprovechando este parón de selecciones. España está jugando las eliminatorias de clasificación al Mundial de Qatar 2022. Y voy a analizar un poco los problemas, los conflictos que está teniendo esta selección española, este grupo convocado por Luis Enrique, que está pasando por dificultades para ganar partidos. De hecho, ayer ganó con para nada suma facilidad ante una Georgia que le propuso su plan y al final jugó a lo que tenía que jugar contra un rival que era evidentemente superior. Finalmente España termina ganando en los últimos minutos de una forma, épica, podríamos decir, pero al final es cierto que la selección está teniendo muchos problemas y hoy voy a analizar un poco las cosas que puede hacer para mejorar Luis Enrique y que lo que yo creo que es algo de momento insolucionable y que creo que lo está afectando muchísimo a la selección y que por tanto no la va a poder hacer una de las favoritas para ganar ni siquiera la Eurocopa, ni el Mundial de Qatar 2022. Vamos a empezar con el primer punto, que es básicamente el más esencial y el que yo creo que es más evidente, y es el relevo generacional de la selección española. Evidentemente no estoy hablando de la generación anterior que fracasa, sí, se podría decir que fracasa en el Mundial de Rusia 2018, siendo eliminada por la anfitriona, justamente por el país ruso, en octavos de final de la competición. Estoy hablando de la generación dorada de España, la que gana 2 Eurocopas y 2 Mundiales, que es la generación del 2008 al 2012. Una generación, dorada, como ya dije antes, que tenía jugadores como Sergio Busquets, recién empezando, pero a un nivel altísimo, Xavi Hernández, Iniesta, Xavi Alonso, David Villa como artillero, el máximo goleador en la historia de la Roja, y también una saga central espectacular con Carles Puyol y Gerard Piqué, Ramos como lateral derecho, que en ese momento en el Madrid estaba jugando en esa posición, luego se reconvertiría a defensa central tras la marcha de Puyol, y en general, Iker Casillas también, por citar algunos nombres súper conocidos de esta generación. Y ahora realmente se está reestructurando tras un mundial pasado fallido, tras 2 mundiales pasados fallidos, porque la selección gana el mundial en 2010, pero es que luego en 2014 es eliminada en fase de grupos en Brasil, y luego en Rusia llega a octavos de final y se choca con la anfitriona, que es cierto que esto no viene al caso, pero le planteó un partido muy defensivo y al final España, cuando se le encierran atrás, le cuesta muchísimo, que es básicamente lo que estamos viendo en estas eliminatorias. Pero yendo al punto, ahora mismo España en el centro del campo pasa de tener en 2010, de 2008 a 2012, a Xavi Alonso, Sergio Busquets, Xavi o Iniesta, a tener a Coque, que es cierto que lo está haciendo muy bien, a Marco Llorente, lo mismo que Coque, y Sergio Canales, que es cierto que son actualmente probablemente de los 3-5 mejores centrocampistas españoles de la Liga Santander, sobre todo Llorente, que yo creo que merece una utilización muchísimo más digna por parte de Luis Enrique, y que yo creo que tiene que ser titular indiscutible, como ya dije en el video sobre la convocatoria de la selección española, que lo voy a dejar en una tarjeta por acá. Pero yo creo que el descenso de nivel es muy considerable. Estamos hablando de un centro de campo que ha sabido dominar España y en general Europa a nivel internacional y a nivel nacional, como ya dije antes, y que yo creo que es un descenso muy notable, ¿no? Creo que la selección española está en un proceso de regeneración y que yo creo que es algo que Luis Enrique al corto plazo no puede solucionar, ni mucho menos, y que tendrá que adaptarse a las piezas, pero es que al final este descenso de nivel la hace no favorita para la Eurocopa, y lo digo así. Creo que España tiene un bloque muy bueno de futbolistas que se están formando, eso sí, y que tienen que aumentar un poco su nivel para convertirse en candidatos a la Eurocopa o al Mundial de Qatar 2022. Aún así, creo que utilizando las piezas que está usando Luis Enrique, España puede hacer un buen papel. Lo único que le falta mejorar es el juego, que se le ve un poco trabado ante equipos que evidentemente se le encierran atrás, como pudo ser Grecia en el empate a uno o Georgia en una victoria, como ya digo, in extremis por parte de la Roja, y que pudo tranquilamente haber sido una derrota o un empate que incluso le podría haber costado la clasificación al Mundial. Veremos si se termina clasificando España. La lógica diría que sí, por nivel, por reputación internacional y demás,
pero bueno, nada es seguro y como ya vimos en 2017, Holanda e Italia se quedaron fuera de Rusia 2018. Veremos qué pasa, pero yo creo que España debería clasificar. Ligado a este punto justamente tenemos un punto que es totalmente evidente al igual que el relevo generacional y es la falta de gol. Esto también viene ligado, como ya dije antes, al descenso de calidad y de nivel, porque la generación del 2008 al 2012 tenía en punta a David Villa y a Fernando Torres. Fernando Torres, que es por cierto súper clave en la consecución de la Eurocopa 2008, la primera Eurocopa, la Eurocopa que consigue España con Luis Aragonés. Y pasa de tener a David Villa y Fernando Torres a una delantera que en los años posteriores se iría rotando entre Paco Alcácer, Álvaro Morata, que actualmente está en la selección porque está haciendo una buena temporada en la Juventus, pero aún así es un delantero que es muy regular, Rodrigo, actualmente el delantero barra, en fin, media punta, segundo delantero del Leeds United, en su momento en el Valencia Club de Fútbol, y actualmente es una delantera en la que está justamente el propio Álvaro Morata, como ya dije antes, y Gerard Moreno, que yo creo que tendría que ser el punta titular. Aún así, Gerard Moreno no es un delantero puro, cae mucho a banda derecha y al final ahora mismo está lesionado, con lo cual es un condicionante muy grande para la selección de Luis Enrique y sobre todo para el entrenador, que realmente, en fin, tiene un problema gigante en punta y que ha tratado de solventar con un falso 9, ha utilizado a Mikel Oyarzabal, a Ferran Torres en esa posición, finalmente no lo ha podido solventar y España necesita gol como el comer, es que es una selección que justamente esto es una diferencia que le puede condicionar totalmente, porque hablando de otras selecciones que son totalmente candidatas tanto a la Eurocopa como al Mundial, en Portugal tenemos a Cristiano Ronaldo o Andrés Silva, que esta temporada lo está haciendo muy bien en el Eintracht de Frankfurt. En Francia tenemos a Olivier Giroud, que en la selección gala se destaca bastante por marcar varios goles, de hecho es uno de los máximos goleadores de la historia de la selección francesa. Y luego también tenemos a Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, que ambos están marcando bastante las diferencias en el seleccionado de Didier Deschamps. Luego también en Inglaterra, evidentemente, tenemos a Harry Kane, también delanteros como Dominic Calvert-Lewin, Oli Watkins, que marcó su primer gol con Inglaterra y lo está haciendo muy bien en el Aston Villa. En fin, tenemos delanteros que al final, es cierto que Watkins es un delantero que no lo está haciendo mal en su primera temporada en la Premier League, pero es que delanteros consagrados como Harry Kane, Mbappé, Griezmann, en fin, España no tiene un 9 top mundial como sí que lo puede ser Kane, como sí que lo puede ser Mbappé, que no es un delantero puro, pero al final puede jugar perfectamente en esa posición, o como lo puede ser Cristiano Ronaldo, que al final en Portugal la tendencia al final va a ser que termine siendo el delantero centro, en vez de jugar por izquierda como siempre se ha caracterizado el bicho. Creo que España tiene un problema muy grave en ese apartado de la cancha, en punta, y que creo que es difícilmente solucionable, lo digo de verdad. Creo que hasta que no salga un delantero que sepa ser uno de los mejores del mundo, es verdad que Ansu Fati puede jugar en esa posición y lo había hecho muy bien en los pocos partidos que puede disputar como delantero centro en el Fútbol Club Barcelona, pero creo que tiene un problema bastante grande Luis Enrique, que como ya digo es muy difícilmente solucionable para la selección española, que creo que va a ser uno de los condicionantes para la Eurocopa y para el Mundial. Luego vamos con el último punto, que no es tan grave como los últimos, aunque sí que es verdad que no es grave a nivel de, en fin, a nivel de resultados, pero sí que es cierto que a nivel táctico es un problema muy grande y estamos hablando de los malos planteamientos que está teniendo Luis Enrique, sobre todo también ligado por la convocatoria que hizo, porque sí que es cierto que no es una convocatoria definitiva para la Eurocopa, todos lo sabemos. Aún así, es una convocatoria con jugadores muy nuevos que al final no son los mejores, a lo mejor top 10 mundial, están Jordi Alba en su mejor nivel que está mostrando actualmente, o Sergio Ramos, pero es que fuera de eso, en fin, creo que no hay muchos jugadores de calidad diferencial a nivel mundial en la selección española, y que creo que eso, también ligado al primer punto, lo va a condicionar bastante. Pero fuera de eso, creo que los malos planteamientos tácticos de Luis Enrique van a condicionar un poco el desarrollo de esta selección. Por ejemplo, en el día de ayer, citando un ejemplo, juegan como laterales Jordi Alba por la izquierda y Pedro Porro por la derecha. Dos jugadores que, recordemos, en sus clubes están mostrando su mejor versión como carrileros,
tanto Jordi Alba en el Fútbol Club Barcelona como Pedro Porro en el Sporting de Portugal o Sporting de Lisboa. Creo que esa decisión era ya de por sí no acertada, pero es que incluso termina siendo peor poniéndole dos extremos por encima. Porque al final Bryan Gil por izquierda y Ferran Torres por derecha son extremos que no suelen desequilibrar muchísimo metiéndose hacia el centro, ¿no? Bryan Gil a lo mejor un poco más que Ferran, pero al final son extremos muy característicos, son extremos de mucho desborde por banda y de buscar el pase al interior de la cancha, del interior del área. Al final, dos extremos que se van a quedar en las bandas taponan mucho las subidas o les impiden subir a los laterales, que en este caso son muy ofensivos, como Jordi Alba y Pedro Porro. Al final creo que ponerle dos extremos que se queden por bandas y no corten hacia adentro o no le dejen la banda a los propios laterales barra carrileros, creo que es un problema muy grande a nivel ofensivo e incluso a nivel defensivo, porque a lo mejor pueden meterse hacia adentro Bryan Gil y Ferran Torres, subir Jordi Alba y Pedro Porro, y al final ante una posible pérdida de balón pueden quedar expuestos a un contraataque y al final la formación de cuatro defensas quedaría con dos centrales nada más y quedarían muy expuestos ambos zagueros ante un posible contragolpe del equipo rival. Creo al final que la mejor selección para Luis Enrique ahora mismo tendría que ser una con un esquema con tres centrales y dos carrileros, porque al final creo que ahora mismo España no tiene extremos de garantía. Ferran Torres no está haciendo un buen papel en estas eliminatorias de clasificación al Mundial. Bryan Gil está dejando destellos, pero al final si tapona las rodillas de los laterales no tiene mucho sentido seguir utilizándolo. Y al final creo que Luis Enrique en la convocatoria también erró en no convocar, por ejemplo, a César Azpilicueta, que lo está haciendo muy bien justamente en un esquema con tres centrales y dos carrileros en el Chelsea, jugando como central derecho y ejerciendo también muy bien en esa posición, que es su posición característica y su posición ideal. Al final en España no ha terminado de rendir a su mejor nivel, básicamente porque España no ha variado mucho con el 4-3-3, parece algo totalmente fijo e insustituible, pero creo que si España quiere tener un poco más de chances, necesita tener una mayor polivalencia táctica y cambiar del 4-3-3 a un esquema con tres centrales y dos carrileros y ya a partir de ahí empezar a construir. Pero creo que la formación con tres centrales y dos carrileros le puede ser muy útil a España, sobre todo para liberar a los carrileros que serían en este caso con sentido Pedro Porro y Jordi Alba. Creo que a nivel ofensivo mejoraría bastante porque Jordi Alba y Pedro Porro son de recorrer mucho la banda, sobre todo el lateral del Barça, pero creo que aún así no la haría favorita a ganar la Eurocopa ni el Mundial. Eso tendría evidentemente más posibilidades, pero no creo que le haga una selección con argumentos para ganar ningún título, al menos en el corto plazo. En fin, esta sería un poco mi opinión sobre esta selección española, su momento actual, su panorama a nivel Eurocopa y Mundial de Qatar. Veremos qué rol cumple Luis Enrique como seleccionador, veremos si sigue teniendo la confianza de la Real Federación Española. Creo que tiene argumentos para seguir, pero aún así tiene que cambiar cosas y si no se quiere quedar fuera del Mundial, evidentemente tiene que haber cambios y decisiones. Dale like, suscripción si te gustó el video, compartirlo con tus amigos. Voy a dejar como siempre mi Twitter y mi canal principal en la descripción y nos vemos en el próximo video. Adiós, chao.